Entonces vamos a hacer otro ejercicio de potencial eléctrico. Tenemos el siguiente diagrama. Bueno, tenemos el siguiente campo eléctrico. Campo eléctrico y tenemos el siguiente campo eléctrico. Campo eléctrico de aquí 6.7 y por vector unitario, menos 4.3 por j vector unitario, más 12.5 por k vector unitario. Todo esto, Newton entre Coulomb. Y además nos dicen que hay una carga Q desplazándose del punto 1, que está en menos 2,5,4, al punto 2, que está en menos 3,4,7. Entonces, menos 3 y menos 3,4,7. Entonces yo quiero saber la diferencia de potencial que necesito, que se va a desarrollar para trasladar esta carga del punto 1 al punto 2 a través del campo eléctrico definido por la anterior expresión. Lo primero que voy a hacer es obtener el vector unitario del campo eléctrico. Entonces, el vector unitario del campo eléctrico sería, primero obtengo la magnitud del campo eléctrico. Yo sé que la magnitud del campo eléctrico sería igual a la raíz cuadrada de 6.7 al cuadrado, 6.7 al cuadrado, más menos 4.3 al cuadrado, más 12.5 al cuadrado. Esto me va a dar igual a 5, bueno, lo voy a poner aquí abajo para irme guiando. Entonces tendría la magnitud del campo eléctrico sería igual a 6.7 por igual 44.89, 44.89 más menos 4.3 por igual 18.49 más 12.5 al cuadrado, 156.25. 156.25. Entonces, 56.25, y esto me va a dar 12.5 por igual 156.25, 4.3 por igual 18.49, 6.7 por igual 44.89 más 18.49 más 156.25. Esto me daría 14.81. La magnitud del campo eléctrico es 14.81 Newton entre Coulomb. Ahora sí vamos a obtener el vector unitario del campo eléctrico, que en este caso sería E, que es igual al vector del campo eléctrico entre su magnitud. Aquí nos daría y el componente que va a multiplicar a I vector unitario sería igual a 6.7 entre 14.81. Eso me da 6.7 entre 14.81 me da 0.45. 0.45 por I vector unitario. El siguiente sería menos 4.3 entre 14.81. 4.3 entre 14.81, lo cual me da menos 0.29 por j vector unitario. El siguiente sería menos 0.29 por j vector unitario. El siguiente sería 12.5 entre 14.81. 12.5 entre 14.81, y eso me da más 0.84 por k vector unitario, más 0.84 por k vector unitario. Entonces checo que todo esté bien hasta este punto. Tendría todo está bien. Y ahora yo voy a sacar el vector posición. Ahora yo voy a obtener el vector posición o el vector desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2. Ya sé que el vector posición del punto 1 puede expresarse como R subíndice 1 de aquí. Tenemos menos 2, entonces sería menos 2 por I vector unitario, tenemos 5, más 5, por J vector unitario tenemos 4, más 4 por K vector unitario. Y luego tendríamos R subíndice 2. R subíndice 2 será igual a menos 3 por I vector unitario, menos 3 por I vector unitario, más 4 por J vector unitario, menos 3 por I vector unitario, más 4 por J vector unitario,
más 7 por k vector unitario. Este sería el vector posición del punto 2. Más 4, más 7. Perfecto, entonces, como yo me estoy desplazando del punto 1 al punto 2, la vector desplazamiento del punto 1 al punto 2 sería igual a R2 menos R1, de tal forma que tendríamos. Sería menos 3 menos menos 2, lo cual me da menos 3 más 2, que es menos i vector unitario. Luego tendría 4 menos 5, que es menos 1 menos j vector unitario, y 7 menos 4, que es más 3k vector unitario. Y lo hago otra vez. Menos 3 más 2 menos 1, 4 menos 1, sí, ya está bien. Y ahora yo voy a obtener, yo lo que quiero obtener es la magnitud del vector desplazamiento. Ya saben, la magnitud del vector desplazamiento, que sería el módulo del vector desplazamiento, r sub índice 2 menos r sub índice 1, es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, el otro menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. En este caso, y sería igual esto a 1, sería 9 más 2, que me da 11, la raíz cuadrada de 11 me da 3.31. 3.31, muy bien. Ya tengo todo lo que necesito, sí, ya tengo todo lo que necesito. Ahora voy a, por medio de la expresión de la diferencia potencial del punto 1 al punto 2, sería igual a la integral de contorno del campo eléctrico, producto punto de la diferencial de R. La diferencial del R vector de desplazamiento. En este caso, que esto lo puedo escribir como la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico producto punto de R vector unitario, se refiere al vector unitario del desplazamiento. Y eso es lo que nos falta, el vector unitario del desplazamiento del punto 1 al punto 2 por la diferencial de R, la diferencial del desplazamiento R. Entonces me falta obtener el vector unitario del desplazamiento, que sería el vector unitario de este vector. El vector unitario de este vector, sí, este de aquí. El vector unitario de este vector, sí, que sería igual a lo siguiente. Para i vector sería menos 1 entre 3.31, lo voy a calcular. Menos 1 entre 3.31, y eso me da menos 0.302. Menos 0.302 por i vector unitario, y luego tendría menos 1 entre 3.31, que es menos 0.302 por j vector unitario, y al final tendría más 3 entre 3.31, lo cual me da 3 entre 3.31, lo cual me da más 0.906 más 0.906 por k vector unitario, y ahora voy a checar que todo esté bien. Entonces esto sí está bien. Luego tendría. Sí, todo está bien. Ahora ya tengo todos los datos que necesito para resolver este problema. Y sería la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico, como es una constante puede salir, por la integral del contorno del producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario que acabo de calcular, por la diferencial de R. Entonces voy a hacer aquí, mira, aquí lo voy a hacer aparte, el producto punto del vector unitario del campo eléctrico, el producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario que acabo de calcular. Me va a dar, tendría lo siguiente, los apunto, sí, lo apunto otra vez para que esto sea ordenado. Ya sé que el vector unitario del campo eléctrico es este que definí en esta posición. Entonces yo tendría 0.45 por i vector unitario menos 0.29 por j vector unitario más 0.84 por k vector unitario. 0.45 por i vector unitario menos 0.29 por j vector, sí, producto punto con menos 0.302 por i vector unitario menos 0.302 por j vector unitario más 0.906 por k vector unitario. Y esto me da vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del vector desplazamiento, me da 0.45, multiplicar i por i, j por j, k por k, vector unitario. 0.45 por menos 0.302. Esto me va a dar 0.45 por 0.302. Esto me da menos 0.1359. Menos
0.1359 menos 0.1359. Y luego tendría menos 0.29 por menos 0.302. Y eso me da 0.29 por 0.302, lo cual me da más 0.087 más 0.087 más 0.087. Y luego tenemos 0.84 por 0.906. 0.84 por 0.906. 0.84 por 0.906. Y eso me da 0.761. 0.761 más 0.761. Entonces ya haría la suma algebraica y tendría 0.087 menos 0.1359 más 0.761. Entonces esto me da 0.7121. 0.7121. Ya está. 0.7121. Ahí está. Perfecto. Ahora sí ya tengo todos los datos. Ya tengo el producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del vector desplazamiento. Y lo voy a poner aquí y tendría lo siguiente. Ya no tengo mucho espacio en esta parte de mi hoja, continúo en la otra parte de la hoja. Y sería esto es la diferencia potencial del punto 1 al punto 2, que es igual a la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico por la integral de contorno del producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector de desplazamiento. Vector unitario de desplazamiento que me dio 0.7121 por la diferencial de R. Y esto lo puedo escribir como por E 0.7121 por E de la integral de contorno diferencial de R. Entonces 0.71 por E de la integral. Y ahora yo sé que la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 sería 0.7121 por E. La integral de la diferencial de R es R, que iría de 0, porque iría del punto 1, donde no nos hemos desplazado nada, al punto 2, donde nos hemos desplazado cuánto nos hemos desplazado. Pues nos hemos desplazado la magnitud del desplazamiento que nosotros hemos calculado, y eso nos ha dado 3.31. 3.31. Es decir, aquí entonces yo tendría que la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 sería igual a 0.7121 por la magnitud de E, que nosotros ya obtuvimos la magnitud de E, que nos dio 14.81. 14.81 por R, que en este caso R sería por 3.31. Y esto nos da, la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 nos da, calculadora, punto 71, 21 por 14.81 por 3.31, y esto me da 34.9 volts. 34.9 volts, ahí está. La diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 necesaria para lograr desplazar la carga Q del punto 1 al punto 2. Vamos por el siguiente, ya que tenemos vamos a hacer un último ejercicio, que sería, ahora tenemos que nos han dado un campo eléctrico que está definido por la siguiente expresión. 8.4 I vector unitario más 1.2 por J vector unitario menos 7.67 por K vector unitario. Newton entre Coulomb. 8.4 por I vector unitario menos 8.4 por I vector unitario más 1.2 por J vector unitario menos 7.67 por K vector unitario. Ahora tenemos la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de 8.4 al cuadrado, que me da 8.4. Bueno, lo voy a poner. La magnitud del campo eléctrico sería la raíz cuadrada de 8.4 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más
menos 7.67 al cuadrado, y esto nos va a dar igual a ¿qué? Bueno, esto nos va a dar la magnitud del campo eléctrico es igual a la raíz cuadrada de 8.4 por igual 70.56 de 70.56 más 1.2 al cuadrado, creo da 1.44, ¿sí? 1.44 más 1.44 más 7.67 al cuadrado nos da 7.67 por igual a 58.82. 58.82. Entonces sería la raíz cuadrada de más 1.44 más 70.56 me da 11.43. 11.43 y ahora voy a obtener la magnitud del vector unitario del campo eléctrico. El vector unitario del campo eléctrico sería sería igual al vector del campo eléctrico entre la magnitud del campo eléctrico. Esto me va a dar para I vector, para que el término que acompaña a I vector unitario sería igual a 8.4 entre 11.43. 8.4 entre 11.43 y esto me da 0.73 por I vector unitario. 0.73 por I vector unitario. Y luego tendría 1.2 entre 11.43 lo cual me da 0.104 en este caso. 0.104 por J vector unitario. Finalmente tendríamos 7.67 entre 11.43 lo cual me da, en este caso es un negativo entre un positivo y un negativo, menos 0.67 por K vector unitario. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y además nos han dado como dato del problema que la carga Q se traslada del punto 1, que en este caso es menos 1,4, menos 5, al punto 2, que en este caso es menos 4,3,8. Entonces yo lo que tengo que hacer, al igual que lo hice en el otro ejercicio, es obtener los vectores posición en términos del punto 1 y del punto 2. El vector posición en términos del punto 1 sería R subíndice 1, que en este caso sería menos 1, menos I, más 4, más 4J, menos 5, menos 5K. Mientras que el vector posición del punto 2, es decir, el punto de llegada o el punto de llegada de la carga sería menos 4 por I vector unitario, más 3 por J vector unitario, más 8 por K vector unitario. Entonces menos I, más 4J, menos 5K, menos 4I, más 3J, más 8K. Y entonces el vector desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2, sabiendo que yo voy a terminar a partir del punto 1 y voy a terminar en el punto 2, será igual a R subíndice 2 menos R subíndice 1. Y esto va a ser igual a menos 4 menos menos 1, que me da menos 3. Menos 3 por I vector unitario. Si sería menos 4 menos menos 1, si menos 3, luego sería 3 menos 4, sería menos J vector unitario, y 8 menos menos 5, que me va a dar más 13K. 13K. Entonces lo reviso rápidamente, menos 4, menos 3, 3 menos menos J, menos más 3, está bien, más 13K. Y ahora yo voy a obtener la magnitud del vector desplazamiento. La magnitud del vector desplazamiento del vector que acabo de calcular será el módulo de R2 menos R1. Y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 13 al cuadrado. Esto me va a dar igual a 2 R1 me va a dar igual a la raíz cuadrada de 9 más 1 más 169. Esto es 109 más 169. Esto es 170, la raíz cuadrada de 179. ¿Sí? Me da 13.37. 13.37. 13.37. Perfecto. Como no nos dicen qué unidades estamos manejando, por defecto utilizamos unidades del sistema internacional. En este caso son metros. En el caso de aquí son newton entre coulombs. El vector unitario es adimensional. La magnitud del campo eléctrico es newton entre coulombs también.
¿Qué más? Por eso es que este es adimensional, Newton entre Coulomb entre Newton entre Coulomb. ¿Qué más? Estos están en metros. Ahora sí, tema que nos hace falta. Lo que nos hace falta, como la otra vez, nos hace falta definir el vector unitario del desplazamiento, es decir, el vector unitario de este vector, que sería igual a este vector entre la magnitud del vector, que es 13.37. Lo voy a hacer. Entonces aquí voy a poner que nosotros hemos generalizado simplemente para este tipo de ejercicios el vector unitario del desplazamiento como R vector unitario. Entonces R vector unitario sería igual a R2 menos R1, sería igual a R2 menos R1 entre la magnitud de ese mismo vector, R2, o módulo, sí, la magnitud del vector. Sí, oye, sí, queda así mejor definido, la magnitud del vector. En este caso, sería igual a, para lo que está con I vector unitario, multiplicándolo para lo que está con I vector unitario, sería menos 3 entre 13.57, menos 3 entre 13.57, y eso es menos 0.22 por I vector unitario. Menos 0.22 por I vector unitario. Y luego tendría menos I entre 13 puntos, menos 1 entre 13.57, lo cual me da menos 1 entre 13.57, lo cual me da menos 0.073 por J vector unitario, menos 0.073 menos 0.073 por J vector unitario. Y luego tendría 13 entre 13.37. 13 entre 13.37, 13 entre 13.37, lo cual me da más 0.97 por K vector unitario. Más 0.97 por K vector unitario. Perfecto, ya tenemos el vector unitario del vector desplazamiento. Ahora sí, voy a multiplicar el vector unitario del campo eléctrico, el vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del desplazamiento. ¿Qué tendría? Es vector unitario del campo eléctrico 0.73 por I vector unitario, 0.73 por I vector unitario, más 0.104 por J vector unitario, más 0.104 por J vector unitario, menos 0.67 por K vector unitario. Menos 0.67 por K vector unitario. Producto punto de 0. Dejen checo que todo esté bien. 0.73 más 0.104 menos 0.67, todo está bien. Y ahora lo multiplico por R vector unitario. Perfecto. Que es el vector unitario del desplazamiento de la carga Q del punto 1 al punto 2. En este caso sería menos 0.22 por I vector unitario menos 0.073 por J vector unitario más 0.97 por K vector unitario. Y yo tendría producto punto, este es igual a, recuerden, las I se multiplican los términos que están con I vector unitario por los términos que están con I vector unitario. Los términos que están con J vector unitario por los términos que están con J vector unitario. Y los términos que están con K vector unitario por los términos que están con K vector unitario. De tal forma que tendríamos lo siguiente. Punto 73 por punto 22. Lo que me da menos 0.16 menos 0.16. Y ahora tendría punto 104 por menos 0.073 por 0.073 sería menos 7.59 por 10 a la menos 3 menos 7.59 por 10 a la menos 3 y luego posteriormente tendría punto 67 por punto 97, lo cual me da 0.64 menos, porque es menos por más, menos 0.64. Menos 0.64. Reviso que todo esté bien. Más por menos. Más por menos. Menos. Todo está bien. Entonces tendría .64 negativo menos .16
menos 7.59 exponencial a la menos 3 me da menos 0.817. Menos 0.817. Ahí está. Y ya tengo todos los datos que necesito para hacer la integral. Creo que sí. Ya. Vamos a ver la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 será igual a la integral del contorno de E por el producto punto de la diferencial de R, lo cual se puede reescribir como la integral con contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por R por la diferencial de R. Ajá. Y ya tendría la diferencia de potencial entre el punto 1 al punto 2 es igual a... O como E es una magnitud constante, puede salir de la integral. Y tendría E por la integral del contorno del producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del vector desplazamiento de la carga 1 cuando pasa del punto 1 al punto 2, que acabamos de calcular, que en este caso nos dio menos 0.817 por la diferencial de R. Entonces esto es una constante, también puede salir menos 0.817 por E integral de contorno de la diferencial de R. Entonces y ahora tendría la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2, que es igual a menos 0.817 por la magnitud del campo eléctrico. La integral de la diferencial de R es R. R en este caso que va del punto 0, es decir, del punto 1, cuando la carga no se ha desplazado, hacia el punto 2, cuando la carga se ha desplazado la magnitud del vector de desplazamiento, que nosotros ya hemos calculado como 13.57 para este ejercicio en particular. 13.57. De tal forma que la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 es igual a menos 0.817 por la magnitud del campo eléctrico por 13.57. Entonces la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 es igual a menos 0.817 por la magnitud del campo eléctrico, que en este caso es 11.43. 11.43 por 13.57. Y esto me da 13.57 por 11.43 por .817 negativo es menos 126.72 menos 126.72 volts. Menos 126.72 volts. Ya quedó. Ahora vamos con el siguiente tema. En este caso, capacitores. Vamos a pasar al siguiente tema, capacitores. Entonces, ¿qué es un capacitor? Pues es un elemento básico de dos terminales que almacena energía de un campo eléctrico. Muy bien. Este elemento básico de dos terminales además presenta las siguientes características. Entre las terminales, por cierto, el símbolo del capacitor suele ser este, también lo pueden encontrar más o menos. También lo pueden encontrar como así, así, algunas ediciones más o menos, o así. Que esto se asocia más a los capacitores electrolíticos. Muy bien. Nosotros en este momento vamos a hacer más uso del primer símbolo, del primero. Entonces, tenemos que el capacitor es un elemento básico de dos terminales, el cual presenta entre sus extremos, entre sus terminales, una diferencia de potencial V. Y entre sus placas presenta una carga Q, de tal forma que la capacitancia del capacitor, denotado por la letra C, está relacionada con esta diferencia de potencial V y con esta carga Q por la siguiente expresión. La capacitancia es igual a la carga Q presente entre las placas del capacitor entre la diferencia de potencial existente entre sus dos extremos. De tal manera que yo puedo definir a la carga Q como la capacitancia por la diferencia de potencial V. Ya saben, muchas veces lo van a encontrar como voltaje V. No es un nombre correcto, pero así por costumbre ya se le pone voltaje, aunque es la diferencia de potencial. Entonces, ahí está.
Ahora, Ahora, nosotros sabemos que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un material conductor en cada segundo. Si lo quieren ver gráficamente, aquí tenemos un material conductor. Aquí tendríamos la sección transversal del material conductor. Entonces, una cantidad de carga al estarse desplazando, determinada cantidad de carga al estarse desplazando, va a atravesar esta sección transversal al material conductor y bueno, va a atravesar una unidad de área que es transversal a la dirección de propagación de la carga, de tal forma que la cantidad de carga que atraviesa esta área en cada segundo se le conoce como la corriente eléctrica. Ustedes saben muy bien, entonces tendrían una determinada cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un material conductor en determinada unidad de tiempo. Cantidad de carga entre unidad de tiempo. Ustedes saben muy bien que pueden definir los intervalos en términos de las derivadas. Es decir, la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, a mi anterior expresión, la de la carga igual a la de la capacitancia, entre la diferencia potencial, y se puede expresar como la carga, que es igual a la capacitancia por el voltaje, le aplicamos a ambas partes de la igualdad la derivada con respecto al tiempo. Tendríamos la siguiente. La derivada de la carga con respecto al tiempo sería igual a ¿quién? A la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Tanto la carga como el voltaje, la diferencia de potencial, ya ven, por costumbre uno lo llama voltaje, tanto la carga como la diferencia de potencial o voltaje pueden depender del tiempo. Sin embargo, la capacitancia es una constante que no depende del tiempo, por eso la he sacado de la derivada. Nosotros sabemos entonces, y además sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente eléctrica. Y tanto la corriente eléctrica como el voltaje o diferencia potencial pueden depender del tiempo, de tal forma que esta expresión puede quedar definida de una mejor forma como I es igual de t, que depende del tiempo. La corriente que depende del tiempo es igual, la corriente en un capacitor que depende del tiempo es igual a la capacitancia del capacitor por la derivada con respecto al tiempo del voltaje, siendo que el voltaje también puede depender del tiempo. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si la capacitancia es diferente a 0, podemos definir al inverso de la capacitancia, el cual es conocido como la elastancia. Esto suena elástico y lo que pasa es que muchas de estas definiciones se han creado en términos de las analogías electromecánicas, porque un capacitor va en analogía electromecánica, es el análogo en un sistema mecánico. El análogo en un sistema mecánico del capacitor es algo que se comporta como, es un instrumento que tiene un comportamiento elástico. Es por eso que han definido el inverso de la capacitancia como la elastancia en términos de dicha relación electromecánica. Muy bien, de ahí parte de elástico, de elastancia. Entonces tenemos que la capacitancia, el inverso de la capacitancia se puede definir cuando la capacitancia es diferente a 0 y su inverso es la elastancia. Además, la capacitancia de un capacitor, que también se le conoce como condensador, sus unidades de medida son los faradios o farads. Muchas veces simplemente le ponen una F mayúscula, F minúscula, una FD. Mientras que la unidad de medida de la elastancia, que es el inverso de la capacitancia, son 1 entre faradio a la menos 1, y también muchas veces lo nombran como darads, que es simplemente faradios al revés, porque es un verso. Entonces, yo puedo definir la corriente que circula a través de un capacitor, y ahorita ya no le voy a poner su dependencia. Sin embargo, sé que la corriente depende del tiempo. Entonces, yo, como tengo que la corriente que atraviesa un capacitor es igual a la capacitancia del capacitor por la derivada con respecto al tiempo de la diferencia potencial, también lo puedo definir en términos de la elastancia. Siendo que la corriente que atraviesa un capacitor es igual a 1 entre la elastancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje. ¿Muy bien? Entonces todo esto todo esto acá lo voy a anotar en el otro lado en la parte posterior de mi hoja. Tendría lo siguiente. Entonces tengo lo siguiente. Tendría la elastancia por la corriente es igual, porque miren, está dividiendo, puede pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Sería la elastancia por la corriente es igual a la derivada con respecto al tiempo de la diferencia de potencial.
Ya sabemos que, bueno, voltaje, diferencia potencial. Y esto lo puedo dejar como entonces la diferencial del voltaje es igual a la elastancia por la corriente por la diferencial del tiempo. Yo aplico la integral a ambas partes de la igualdad. Tengo la integral de la diferencial del voltaje es igual a la elastancia, que como es una constante puede salir de la integral. Integral de la corriente por la diferencial del tiempo. De tal manera que la integral de la diferencial de la diferencia potencial es la diferencia potencial, que es igual a la elastancia del capacitor, o 1 entre la capacitancia, por la integral de la corriente que atraviesa el capacitor con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces ya habríamos definido la otra expresión. Nosotros ya hemos definido que la corriente que atraviesa a un capacitor es igual a su capacitancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje. Y a su vez ya hemos definido que el voltaje de un capacitor es igual a su elastancia, que es el inverso de la capacitancia, por la integral de la corriente que atraviesa el capacitor por la diferencial del tiempo. Sin embargo, la última expresión, esta de aquí, está un tanto incompleta. Necesitamos considerar otros factores. La voy a reescribir. Voltaje será igual a la elastancia por ¿quién? Por la integral que va de 0 a t de la corriente por la diferencial del tiempo más la integral de i de t de la diferencial del tiempo, diferencial del tiempo cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, aquí yo ya estoy considerando el intervalo de estudio en el cual yo estoy analizando el capacitor, el cual va del tiempo inicial 0 al tiempo t, que es donde finalizamos. El tiempo t es cuando finalizamos de estudiar el capacitor. Y tengo que considerar una condición inicial, porque el capacitor es un elemento que almacena energía en forma de diferencia de potencial, o voltaje, el nombre común, voltaje. Entonces, con la condición inicial es cuando yo evalúo de nuevo esta misma integral, pero considerando que el tiempo es igual a 0. Por eso es que he especificado que es la integral de la corriente por la diferencial del tiempo, la integral de la corriente por la diferencial del tiempo, cuando nosotros estamos considerando que el tiempo t es igual a 0. Entonces yo podría simplificar lo anterior de la siguiente manera. El voltaje de un capacitor es igual a su elastancia, ya estoy multiplicando este por este, a su elastancia, por la integral de 0 a t de la corriente por la diferencial del tiempo más la integral, si nosotros sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente, a que es igual la integral de la corriente. La integral de la corriente es la carga. En este cargo, una carga inicial, porque lo estamos evaluando con tiempo t igual a 0. La carga inicial se suele denotar como Q sub índice 0. Entonces tenemos la elastancia por Q sub índice 0. Muy bien. Nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. ¿Sí? Entonces, si la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, eso quiere decir que 1 entre la elastancia, el inverso de la capacitancia, es igual a la carga entre el voltaje. De tal manera que yo puedo despejar al voltaje. El voltaje está dividiendo, pasa multiplicando, y la elastancia está dividiendo, pasa multiplicando. Voltaje pasa multiplicando, esto de acá. De tal forma que el voltaje es igual a la carga por la elastancia. Y el voltaje inicial sería igual a la elastancia por la carga inicial. Por lo que podemos reescribir esta expresión como el voltaje en un capacitor es igual, a la elastancia del capacitor por la integral de 0 a t de la corriente que depende del tiempo por la diferencial del tiempo más el voltaje inicial del capacitor. Bueno, la diferencia de potencial inicial del capacitor. Y esto escrito ya especificando las dependencias en el tiempo sería el voltaje que depende del tiempo es igual a la elastancia del capacitor por la integral de 0 a t de la corriente que lo atraviesa, siendo que esta corriente depende del tiempo por la diferencial del tiempo, más el voltaje inicial del capacitor. Ya está. ¿Está? Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué más falta? Y bueno. Entonces, capacitor, ya definimos eso. Ahora vamos a analizar capacitores con diferentes formas. Analizamos capacitores con diferentes formas. Muy bien. Entonces voy a empezar, si es lo que sigue. A ver, dejen checo si es lo que sigue. Sí, sé los que sigue. Ahora voy a analizar el capacitor de placas paralelas. Analizamos el capacitor de placas paralelas.
Capacitor de placas paralelas. Muy bien. Perfecto. Yo quiero obtener una expresión para poder definir la capacitancia de un capacitor de placas paralelas en términos del área de las placas paralelas. Entonces yo recurro de nuevo a mi expresión para la diferencia de potencial en términos del campo eléctrico. Sería la diferencia potencial del punto 1 al punto 2 y es igual a la integral de contorno del vector de campo eléctrico por la diferencial del vector de campo eléctrico. Muy bien. Entonces tengo el siguiente diagrama. Consideremos que esta es una placa del capacitor. Esta es otra placa del capacitor. Son placas paralelas. De tal forma que tenemos aquí está cargado positivamente. Aquí está cargado positivamente el capacitor. Y aquí está cargado negativamente el capacitor. De tal manera que las líneas del campo eléctrico van de más a menos. De más a menos, sí. De más a menos. De más a menos. Dejen checo si van de más a menos. Más a menos. Sí, van de más a menos. De más a menos. Las líneas del campo eléctrico. Ahí está. Yo sé por la ley de Gauss del campo eléctrico. Que puede existir una superficie gaussiana entre estas dos placas. De tal manera que esta superficie gaussiana se ve atravesada por todas las líneas del campo eléctrico. Además, el vector normal a la superficie gaussiana, es decir, el vector normal a la superficie gaussiana, tiene la misma dirección que las líneas del campo eléctrico. De esto me permite definir al campo eléctrico de una forma sencilla. Entonces tenemos la ley de Gauss del campo eléctrico, nos dice que la integral de superficie del campo eléctrico, producto punto de la diferencial de área, diferencial de superficie, es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Entonces, sí. Y esto a su vez yo lo puedo reescribir como lo hemos hecho anteriormente. Lo puedo reescribir como la integral de superficie de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por el vector normal a la superficie gaussiana por la diferencial de área igual a de área. Muy bien. Entonces, yo he hecho coincidir las líneas del campo eléctrico con el vector normal a la superficie gaussiana, siendo que esta superficie gaussiana es atravesada por todas las líneas del campo eléctrico para este diagrama. De tal forma que el producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector normal a la superficie gaussiana va a ser el mismo vector. Y cuando multiplicamos un vector unitario por el mismo vector unitario, nos va a dar 1. De tal forma que en este ejercicio en particular, la expresión de la ley de Gauss para el campo eléctrico se ve reducida como la integral de E. La magnitud del campo eléctrico, por ser constante, puede salir y solamente quedaría la diferencial de área igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Muy bien. Ahora nosotros vamos a... Y sabemos que esta integral de superficie se refiere al área de la superficie gaussiana, la cual sería de x por y, o simplemente el área. Y como esta superficie gaussiana, para que logre ser atravesada por las líneas del campo eléctrico en un capacitor de placas paralelas, lo único que hace falta es que la superficie gaussiana tenga exactamente la misma área que una de las dos placas paralelas. Que para este caso ambas son iguales. Si tenemos dos placas paralelas en este capacitor, donde una está cargada positivamente, otra negativa, las líneas del campo eléctrico yendo de más a menos, la única superficie gaussiana que necesitaríamos para que todas las líneas de campo eléctrico bajo este diagrama atravesaran a dicha superficie gaussiana es que esta superficie gaussiana tenga la misma área que las placas y que esté colocada justo entre ambas placas, de tal forma que la integral de área va a ser igual a ¿quién? Al área de las placas de la superficie, o la integral de la diferencial de área va a ser igual al área de las placas área de las placas paralelas que forman el capacitor, de tal forma que tendría la magnitud del campo eléctrico por el área de una de las placas paralelas que forma el capacitor, se igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0.
De tal manera que la magnitud del campo eléctrico para el capacitor de placas paralelas es igual a la carga interna entre el área de una de las placas entre epsilon. Muy bien. Ahora, ya que he definido todo esto, yo puedo volver a mi expresión original de la diferencia de potencial del punto 1 al punto 2 es igual a la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por la diferencial por la producto punto de la diferencial del desplazamiento vectorial R, lo cual me daría lo siguiente. Entonces, para este ejercicio en particular puedo escribir lo siguiente: la diferencia de potencial del punto 1 al punto 2 sería igual a la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por R, vector R, por la diferencial de R. Y dirían, bueno, nosotros sabemos que el desplazamiento va de la placa con carga positiva a la placa con carga negativa. Si se dan cuenta, este desplazamiento corresponde a la dirección. En este desplazamiento de la carga positiva a la carga negativa corresponde de aquí a acá exactamente a la misma dirección de que las líneas del campo eléctrico. De tal forma que porque va así. De tal forma que al multiplicar el vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del desplazamiento tendríamos dos vectores que son iguales. Y el producto punto de dos vectores que son iguales, dos vectores unitarios que son iguales, sería igual a 1. Para este ejercicio, quedándonos nuestra integral expresada como de E por 1 por la diferencial de R. Muy bien. Ahora, bueno, lo explico una vez más. Nosotros tenemos que en un capacitor de placas paralelas, las líneas del campo eléctrico se trasladarían de la placa positiva a la placa negativa, llevando un recorrido hacia arriba, tal como estamos viendo el diagrama. Entonces, el desplazamiento entre la placa de carga positiva hacia la placa con carga negativa sigue exactamente la misma dirección, de tal forma que los vectores unitarios del campo eléctrico y del desplazamiento son iguales. Es por eso que el producto punto de ambos nos da 1. Y nosotros ya hemos calculado la magnitud del campo eléctrico para el capacitor de placas paralelas gracias a la ley de Gauss de campo eléctrico que ya vimos en las clases anteriores. Nosotros sabemos que en este caso el campo eléctrico es igual a la carga Q entre el área de las placas paralelas que forman el capacitor entre epsilon subíndice 0, de tal manera que yo puedo sustituir esta parte en esta y a la vez sacarlo en integral porque todas estas expresiones son constantes. Entonces tendría que la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 sería igual a la carga Q entre el área entre epsilon subíndice 0 por la integral de contorno de la diferencial de R. Y nosotros sabemos, porque ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, que la integral de la diferencial de R sería R. Y R se refiere a la distancia que nos hemos tenido que desplazar para pasar de este punto a este punto. Es decir, es la distancia de separación entre las placas del capacitor para pasar, porque es la distancia de una de las placas a la otra de las placas, para así completar el recorrido de un punto a otro, que es el recorrido que tendrían que llevar a cabo las cargas para que se pueda unir la carga positiva con la carga negativa, este desplazamiento de aquí a acá, que es igual a la distancia de separación entre las placas paralelas del capacitor, lo cual me daría que esto lo puedo dejar expresado como la carga Q por D, la distancia de separación entre las placas paralelas del capacitor, entre el área de las placas paralelas del capacitor entre epsilon subíndice 0. Perfecto. Recuerden que el área A puede ser ya sea el área de aquí o el área de aquí. Como ambas son iguales, no importa si toman el área de esta placa paralela o el área de esta placa paralela. Las dos son iguales a A. Perfecto. Entonces, para este caso de un capacitor de placas paralelas, tenemos que la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2, que la podemos simplemente dejar expresada como la diferencia de potencial V, es igual a la carga Q por la distancia que separa las placas paralelas entre el área de las placas paralelas entre epsilon subíndice 0. A su vez sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Y por otra parte,
Despejando el voltaje, yo sé que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces tenemos capacitancia es igual a carga entre voltaje. Voltaje es igual a carga entre capacitancia. Yo puedo sustituir este voltaje en esta posición. De tal forma que la carga entre la capacitancia, para el capacitor de placas paralelas es igual a la carga por la distancia, entre el área entre epsilon, subíndice 0. Y yo puedo simplificar esta expresión. Tenemos que hay carga y carga en ambas partes. Entonces, si esta pasa dividiendo, sería carga entre carga 1. Si esta pasa dividiendo, sería carga entre carga 1. De tal forma que 1 entre la capacitancia es igual a la carga. No, la carga no, ya no. Es igual a 1 D entre A epsilon subíndice 0. Y como yo sé que el inverso de la capacitancia es la elastancia, ya sé que la elastancia en un capacitor de placas paralela es igual a la distancia que separa las placas entre el área del área de las placas entre epsilon subíndice 0. Pero si quiero expresar esto como capacitancia, para definir a la capacitancia, sé que la capacitancia sería igual al área de las placas del capacitor por epsilon subíndice 0 entre la distancia que separa las placas paralelas del capacitor. Ahí está. Muy bien, ya lo definimos. Ahora, sí, ya. Bien. ¿Qué más? A ver, déjenme ver si hace falta algún detalle que haya falta aclarar. Capacitancia es la carga entre voltaje. Capacitancia es igual a carga entre voltaje. Está bien. Capacitancia es carga entre voltaje. Voltaje es igual a carga entre capacitancia. Todo está bien. Entonces puedo sustituir esto acá. Uno entre C es igual a... Ya está. Ahora, bueno, por el momento... Vamos a ver. Bueno, por el momento sería todo. Nos vemos en las próximas sesiones. Hasta pronto.